Hablaremos hoy de operaciones con límites. Ya se ha venido platicando en otras clases sobre esto. Vamos a trabajar para dichas operaciones con las leyes principales de los límites. Entonces, las leyes de los límites, las leyes de los límites son principalmente seis leyes o reglas. La primera marca la suma, operaciones como suma. La número uno sería regla de la suma. ¿Qué dice la regla de la suma? Regla de la suma. La regla de la suma dice que si vas a sumar el límite de dos funciones algebraicas cuando x tiende a c, entonces es lo mismo que sumar los límites. ¿De qué estoy hablando? O sea, el límite cuando x tiende a c de una suma de funciones, hablemos de f de x más g de x, es lo mismo que tener el límite de la función primera más el límite de la segunda función. Esto lo aplicamos ya. Veamos la segunda regla. La segunda regla es la llamada regla de la diferencia. Regla de la diferencia. Y es similar a la anterior, nada más que ahora trabajaremos con el menos. Si yo tengo el límite cuando x tiende a un valor, una constante de una función de x menos una g de x, entonces lo que tenemos es pues, el límite de la primera, evaluada en c, menos el límite de la segunda. O sea, la diferencia de los límites. La tercera regla es, como vamos en operaciones básicas, la regla del producto. Regla del producto. Y ya podemos ir adelantando entonces que va a ser de la misma manera. Que el límite de un producto de funciones es igual al límite de uno por el producto del límite del otro. Es decir, si el límite de cuando x tiende a c de g de x por f de x, vamos a llamarlos en otro orden, entonces esto es igual a tener m por l, donde estos mayúsculas marcan ya los límites en cierto punto. La cuarta regla, manejémosla aquí también de una vez, es la regla del múltiplo constante. Regla del múltiplo constante. ¿Qué dice esta regla? La regla del múltiplo constante dice que si tú tienes el límite, cuando x tiende a c, del producto de una constante por una función, es lo mismo que tener el producto de esa constante por el límite. Entonces, ¿no? Lo sintetizamos así, límite lo simbolizamos así. Cuando x tiende a c de una k que multiplica una f de x, es lo mismo que tener un k por ese límite. De la misma manera, tendremos las dos reglas restantes, que la número 5 será la regla del cociente. Estamos con las operaciones aritméticas básicas. Regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? La regla del cociente dice que si tú tienes el límite de una división de funciones, cuando x tiende a c, pues es lo mismo que tener el límite de la primera función sobre el límite de la segunda, siempre y cuando la segunda tienda a un valor diferente de 0. Es decir, el límite cuando x tiende a c del cociente de dos funciones, f de x entre g de x, es igual al límite de una función entre el límite de la otra. Claro, para una m diferente de 0. Y la última regla que mencionaremos es la regla de la potencia. Regla de la potencia. La regla de la potencia, al igual que las anteriores, establece que si
tenemos dos exponentes enteros que no tienen factores comunes y estos forman un racional como exponente, como potencia, siempre que ese sea diferente de cero, entonces se cumple que el límite cuando x tiende a c de esa función, una f de x elevada, decía yo, a este exponente fraccionario donde ese es diferente de cero, entonces lo que tenemos pues es el límite elevado a esa potencia, ¿no? Recordando que esta s debe ser diferente de cero. Y también mencionando que esto tiene que ser la LR de S un número real. Un número real. Es lo que se debe de cumplir. El límite de una potencia racional de una función pues es el límite de la función elevada a esa potencia. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo. Bueno, con estas reglas podemos entonces ya trabajar las operaciones. Vamos a directo aplicar, ¿no?, algunas de ellas o varias de ellas que normalmente no se dan aisladas. Cuando ya trabajamos con ya ejemplos con algunos casos prácticos, se pueden ligar varias de estas reglas. Entonces, en el siguiente veremos un ejemplo de esto.